Este espacio es presentado por Expo Estudios Q, cooperativa universitaria de grado y posgrado. Y un placer compartir con el abogado Darío Martínez. Él es representante y coordinador de maestrías en el área jurídica de la Universidad Tecnológica Intercontinental, la UTIC, que también se suma con todo en nuestra Expo Estudios. ¿Cómo estamos, Darío? Realmente muy bien, muy buenos días a ti, excelente el programa. El saludo también va extensiva a toda la audiencia que está al pendiente de esta Expo Estudios. Asimismo, hace 21 años conquistando a los universitarios con sus diferentes planes de estudios, y ahora me encantaría saber cómo se preparan en esta Expo Estudios, las ofertas que viene siempre bien en esta época del año, Darío. Sí, realmente es una satisfacción poder conversar y mencionar a la audiencia lo que estamos proponiendo en esta Expo Estudios. Sí. De hecho, nuestra trayectoria es de 21 años, tratando de conquistar el espacio de los jóvenes fundamentalmente, sí, y también a los adultos, porque yo mismo soy una persona ya entrada en años y egresé hace poco tiempo en la carrera de Derecho, es decir que no solamente se limita a los jóvenes en particular, sino a todos los que tengan ganas de seguir avanzando. Y en esta oportunidad queremos presentar todas nuestras carreras porque esto es a nivel nacional y nosotros somos la Universidad Sin Fronteras. Entonces no nos limitamos exclusivamente a Asunción o el área metropolitana, sino tenemos más de 20 sedes a lo largo y a lo ancho del país, 16 de las cuales son sedes propias en diversas capitales departamentales, sí, ciudades importantes de nuestro país. Y entonces los jóvenes en este momento ya están en aulas, porque nuestras clases se iniciaron los primeros días. Sí, en los primeros días de febrero ya arrancamos, y hay otro grupo que va a arrancar en estos primeros días también. El 13 arrancó otro grupo, el 6 de marzo arranca otro grupo, y seguimos como que nuestro sistema es plenamente modular, sí, entonces las personas pueden sumarse en cualquier momento a nuestras aulas. ¿Cómo se entiende eso? El sistema modular es una innovación, de hecho, que la UTIC ya lo viene manejando hace un buen tiempo, saliendo un poquito del esquema antiguo de colegios y escuelas, que todas las asignaturas se desarrollan durante un año. Sí. O luego todas las asignaturas semestralmente, o un grupo. Entonces la UTIC tiene un sistema. Comienza con una asignatura, y vamos al área de Derecho, por ejemplo, comenzamos con la introducción al estudio de las ciencias jurídicas. Perfecto. Durante un mes y medio, se tiene un examen parcial, trabajos prácticos, examen final, y luego viene la siguiente asignatura. Esa ya queda aprobada. Aprobada, sí. Y así sucesivamente a lo largo del año. Nuestras carreras básicamente están en torno a los 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque tenemos desde febrero hasta diciembre prácticamente. No hay un receso de vacaciones. Ya. Darío, hablamos de unas infinidades de especializaciones con la que cuenta la UTIC, pero si tuviéramos que hablar de una carrera especial, ¿cuál sería y la que podríamos introducir y también comentarles al universitario? Sí, de hecho que nuestras carreras fueron pasando un poquito por una serie de transformaciones, vamos a decir así. Sí. Hubo una época en que el mercado exigía y pedía a gritos ciencias de la educación. Vamos a decir que pasó ese momento, sí, y luego vino el furor por estudiar el área de ciencias jurídicas. Genial. Y en este momento están las ciencias empresariales. De hecho que estas carreras son las que están colmadas en todas nuestras sedes. De acuerdo a lo que se necesita el mercado. Está bueno pensar en eso. De hecho que sí, es así. Pero en tema de acreditaciones, porque sí, hoy día a todas las instituciones universitarias se nos están poniendo en la lupa para poder ver cómo está la institución. Sí. Y la UTIC tiene la satisfacción de decir que en la carrera de Derecho tiene 6 sedes acreditadas para el efecto, para poder dictar con mucha más fuerza. Están en Asunción, Gran Asunción, el interior. Asunción tenemos la sede central que está acreditada allí, tenemos en San Lorenzo también, genial, en Cacupé, en Caazapá, en Caaguazú y en la Perla del Sur, en Encarnación, también genial, tenemos la carrera de Derecho acreditada en nuestra sede. Y entonces, ¿por qué quiero insistir un poquito en esto? Sí, Darío. Porque como coordinador de maestrías del área jurídica,
quiero mencionar a los profesionales del área de Derecho, colegas que están en el día a día por los pasillos, colegas que son asistentes fiscales, secretarios fiscales, fiscales, que son jueces, magistrados, que tienen la oportunidad de cursar unas maestrías en el área penal, procesal penal, en el área civil, procesal civil, y también en niñez y adolescencia. Esta específicamente en Asunción exclusivamente. Las otras 2 maestrías en las 6 sedes acreditadas. Y estamos arrancando el próximo 4 de marzo específicamente con Derecho Penal y Procesal Penal, Civil y Procesal Civil en la sede que tenemos en San Lorenzo. El 17 arrancamos en el sur, en Encarnación, entonces también estaremos llegando hasta allá para trabajar con todos los profesionales abogados, y así sucesivamente. Sí, todas estas informaciones lo van a tener en la Expo Estudios junto a profesionales que van a estar acercándose. Y ahora, para ir cerrando, Darío, ¿por qué el universitario tiene que elegir la UTIC y por qué tienen que inscribirse y seguir sus carreras? Perfectamente. La Universidad Tecnológica Intercontinental, te digo a ti, joven, que estás todavía indeciso, es la universidad sin fronteras, y en este momento es la tercera universidad con mayor cantidad de acreditaciones de la ANEAES. Todos buscan la excelencia, es como un ISO de categoría, de calidad. Entonces la UTIC, la Universidad Tecnológica Intercontinental, en este momento apenas detrás de la Universidad Nacional y la Universidad Católica, estamos nosotros con estas 6 acreditaciones. Entonces le damos la seguridad al joven que es una institución que llega junto a ellos. Hablé de 16 sedes propias. Esas sedes están en tu ciudad y es para ustedes. Perfecto, excelente la propuesta del abogado Darío Martínez, representante de la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC, una propuesta muy interesante de la Expo Estudios. Llévame a donde van